La anterior, por favor. Eso, muchas gracias. Bueno, lo que tenemos que tener claro es que los contextos, la historia y los códigos permiten a un arquitecto aproximarse a variables que pueden ser reinterpretadas, creando referencias estéticas que materializan la relación contextual, histórica y cultural. Producir arquitectura a partir del reconocimiento del lugar, de su materialidad y de su inmaterialidad, que es un punto muy importante, es relevante para incluir o indicar apropiación, lenguajes específicos e identidad. La siguiente, por favor, es la tercera. Como les comentaba, uno de los principales cuestionamientos que nos planteamos al iniciar este trabajo fue definir cuáles serían las variables o cuáles serían los criterios que nos permitirían identificar la arquitectura contemporánea en México. Nosotros definimos estos elementos que ustedes están mirando aquí, que son expresividad, materialidad, espacio, sustentabilidad e iluminación. En el caso de la expresividad, nosotros pensamos que hay una idea de crear armonía, el equilibrio entre conceptos y transmitir emociones, evocar la belleza, el entendimiento contextual. Este entendimiento contextual va a ser muy importante porque nos va a permitir que no solamente la arquitectura o la alta arquitectura o la arquitectura producida por técnicos pueda ser considerada arquitectura contextual. También tenemos que ver la sensibilidad, los edificios altamente expresivos y funcionales, o sea, el ritmo, la textura, la iluminación, las alturas, la jerarquía, ¿verdad? En el caso de iluminación, podemos ver el empleo de la luz para dar profundidad y percepción de espacialidad, y un elemento muy importante que viene siendo la iluminación natural para eficientar los edificios. En el caso de la sustentabilidad, por la crisis climática, ambientalmente tenemos que ser muy conscientes de esto, debemos ser responsables de la construcción, el uso de materiales y buscar la eficiencia energética, el uso de materiales reciclados y acabados locales. Este concepto del uso de materiales reciclados se puede dar mucho en la arquitectura social, eso es muy importante, ¿verdad? Ahí a veces diseñamos mucho esta condición. Recursos arquitectónicos como la orientación del asoleamiento para disminuir todos los efectos o el uso de aires acondicionados o los calefactores, y eficiencia energética. En el caso de la materialidad, hay conceptos como el juego con materiales, texturas, contextos, tonalidades, capacidades térmicas, también la libertad expresiva en materiales. Y en el espacio, siempre buscando espacios flexibles, conexiones visuales entre espacios, el uso de materiales de color, de iluminación para acentuar la percepción espacial. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente, por favor. En el urbanismo, ya en la sesión anterior hablaron sobre la importancia de la política y el urbanismo en la definición o en la influencia que puede tener en la arquitectura contemporánea. El urbanismo mexicano ha experimentado una evolución significativa caracterizado por un proceso de modernización desigual, influenciado por ideas que se reflejaron de manera muy importante en el paisaje urbano por medio de la importación de conceptos europeos, básicamente, y de conceptos estadounidenses en la arquitectura, el urbanismo y el ordenamiento temporal, que nos permiten tener esas desigualdades que estamos viendo en esta diapositiva, ¿no? En donde podemos tener arquitectura de la periferia, en donde tenemos cosas que a veces uno no se puede explicar y una forma muy, además de autogestiva y autoconstrucción, muy, yo considero a veces hasta divertida de producir arquitectura, y podemos tener la alta arquitectura producida por
rockstars de la arquitectura. La siguiente, por favor. Desde los años 90 del siglo XX, la globalización ha transformado profundamente el urbanismo mexicano, insertando a varias ciudades en redes transnacionales de capital, información y cultura. Este proceso, impulsado por la liberación económica, por el TLC, el TECAR y la influencia de organismos internacionales, promovió modelos de ciudad competitiva y global. La expresión arquitectónica de estos nuevos espacios se caracteriza por la concentración de arquitectura con estándares internacionales, con el fin de alojar la actividad corporativa. Básicamente, este tipo de producción de arquitectura se está refiriendo a la generación de oficinas y residencias como torres de departamentos, o en su caso, a proporcionar equipamiento a la ciudad para la inserción en los circuitos de globalización. La siguiente, por favor. Aunque ya marqué que hay una condición desigual en la producción de arquitectura, nosotros, la siguiente, por favor. Quisimos resaltar la frontera Tijuana-San Diego como el territorio dividido por una línea, el borde, el muro, y desde la arquitectura, porque es una condición contextual, ¿no? O sea, tenemos que entender la arquitectura contemporánea con su referencia contextual. Desde la arquitectura, el muro es un artefacto lineal de gran escala que opera simultáneamente como plano y como volumen. Como plano, actúa como una superficie continua que divide el territorio y establece una separación entre dos sistemas políticos y económicos. Como volumen, se manifiesta como una infraestructura habitable y recorrida con espesores variables, torres de vigilancia y espacios interseccionales que producen nuevas relaciones espaciales. La siguiente. Más allá de su función utilitaria, el muro posee una potente carga simbólica y para algunos discursos representa seguridad y soberanía, pero para otros discursos también representa la exclusión y la violencia, o sea, representa eso que les estoy indicando en términos de arquitectura contemporánea, de dos polos opuestísimos, ¿verdad?, que nos reflejan lo que estamos produciendo en términos formales. Esta ambivalencia ha sido ampliamente explorada desde diferentes ámbitos que han encontrado en el muro un soporte para la política y la reflexión. La siguiente, por favor. Otro elemento que también nos hizo reflexionar mucho fue la ruta del peregrino, entonces la arquitectura contemporánea al servicio de la tradición. Esta ruta del peregrino abarca varios estados del país y uno de los sitios más emblemáticos de esta ruta es el Santuario de la Estanzuela, y se trata de una estructura lineal de piedra que intersecta el camino principal, obligando al peregrino a desviarse, interrumpir su paso y contemplar el paisaje. Su forma austera y monumental genera una tensión entre el vacío y la materia, evocando refugio, silencio y trascendencia. ¿Por qué estoy haciendo estas referencias entre algo que parece muy diferenciado, ¿verdad? Lo estoy haciendo porque nosotros llegamos a la conclusión de que la contextualización en la producción de la forma arquitectónica es uno de los elementos más importantes, es un elemento súper importante. En este caso, lo que estamos viendo es, a partir de una tradición religiosa, cómo se produce arquitectura, pero la arquitectura relacionada con el elemento contextual del paisaje, que nos refiere a se vuelve un elemento simbólico, pero también nos refiere a una condición sagrada que nos relaciona y nos conecta con el paisaje que estamos produciendo. La siguiente, por favor. Otro elemento importante dentro de esta ruta del peregrino
tenemos el mirador del Cerro de las Cruces, que es una estructura monolítica de concreto que evoca una piedra hueca con una doble vista, la vista hacia el valle y hacia las cruces, proporcionando sombra y ventilación a los peregrinos en el punto más alto de la ruta. Esta pieza está pensada para resistir el tiempo y el clima sin necesidad de mantenimiento, integrándose así en el paisaje natural como un elemento perpetuo de acompañamiento al recorrido. Y aquí vemos algunas de las variables que yo les comenté. O sea, dentro de esto está esta idea de la orientación, la socialización, la sostenibilidad, o sea, todo ese tipo de elementos. Si continuamos, por favor. Otro punto que estamos abordando es la exploración y límites de la arquitectura social en México. El Laboratorio de Investigación y Experimentación Práctica de Vivienda del Infonavit ha buscado transformar la vivienda de interés social en México. Ya en la ponencia anterior se comentó la importancia de regresar a la arquitectura, a la referencia y a la revisión de todos los modelos y de todos los productos que estamos generando en la vivienda social. Este laboratorio de experimentación del Infonavit busca transformar la vivienda de interés social en México mediante un proyecto experimental de 32 prototipos de viviendas rurales. Cada casa, adaptada a su entorno climático y geográfico, representa, o eso es lo que buscaron, un hito de arquitectura contemporánea al buscar conciliar creatividad y necesidad local. Lo interesante de este proyecto es que fue desarrollado por una cantidad importante de arquitectos importantes en México. Tatiana Bilbao está promoviendo parte de este proyecto. La siguiente, por favor. Con la intención de robar, ¿cuál es la intención de este proyecto? Es la intención de romper con modelos repetitivos de vivienda social y que buscan demostrar que es posible construir vivienda de calidad sin exceder los costos, algo que lo manejaron anteriormente. O sea, yo no sé si esto va en función de la pregunta que se discutió al final, ¿verdad? O sea, la arquitectura, bueno, la vivienda es una mercancía, pero irremediablemente tenemos que llegar a la condición del dinero, ¿verdad? Y sobre todo en un país como el que nosotros vivimos. En lugar de una monotonía de los fraccionamientos tradicionales, bueno, ahora ya podemos llamar a las casitas Geo y a las casitas Ara como fraccionamientos tradicionales, ¿no? Esa producción en masa, ya lo podemos llamar así. Este conjunto que plantean ofrece soluciones orgánicas, flexibles y abiertas a la personalización. Que eso es lo que ocurre en la arquitectura social, en donde una casita prototipo se empieza a personalizar y termina eso diferente, con una condición diferenciada muy importante con lo que se pensó. La siguiente, por favor. Otra temática interesante son los asentamientos populares y la vivienda informal en la Ciudad de México. Este tipo de asentamientos, que son conocidos como irregulares, están, creo que, mal valorados, han sido una válvula de escape para aliviar la enorme presión provocada por el crecimiento demográfico y la enorme demanda de suelo y vivienda, aunado a una incapacidad del mercado de vivienda y de una acción de entidades políticas para atender este desafío. Ya también en la plática anterior se marcó que eso es un verdadero desafío, sobre todo al considerar la vivienda como una mercancía y no como un producto cultural o un producto social. La siguiente, por favor. El trazado en forma de damero, de ajedrez, constituye un orden rígido, pero típico de la urbanización de las colonias populares. Y de él se espera una imagen uniforme y monótona. Sin embargo, a lo largo de los años se desarrollan características individuales y diversas, y donde generalmente la topografía incide en la imagen de la calle, pero
También hay una variedad de las formas de vivienda que agrupadas linealmente va como resultado un perfil diferente en cada calle y también, además de esa vitalidad que se tiene, nos da una condición diferenciada del paisaje urbano, o sea que la arquitectura está produciendo en el paisaje urbano condiciones de riqueza visual. La siguiente, por favor. También hay otro tipo de arquitectura contemporánea en el país. Aquí la definimos como arquitectura libre. Arquitectura irrepetible, producto del deseo, la memoria y las circunstancias de quienes la imaginan. Y también son espacios donde se cruza el orgullo, la nostalgia, la esperanza y el retorno, porque muchas de estas es producida por gente, bueno, está producida por gente que vive en el país, pero son producto de la riqueza que se produce en otros lugares, específicamente en Estados Unidos, se envía el dinero y hay una mezcla de ideas entre lo que ven en el exterior y lo que se vive y la tradición, que está produciendo cosas que a veces uno piensa que no tienen valoración, pero cosas bastante interesantes. La siguiente, por favor. En el caso de la arquitectura libre, las obras son monumentos, ¿verdad? Son verdaderos monumentos. Son castillos con torres, fachadas ornamentales que imitan estilos europeos, a veces hasta del Medio Oriente, ¿no? O sea, que alguien que cree que Shazam va a venir, que es un pasha y va a venir aquí, se puede hacer eso, ¿verdad? Columnas neoclásicas, domos brillantes. En algunos casos, la función es secundaria frente al símbolo. O sea, aquí es algo muy importante, ¿no? La función es lo de menos, lo que importa es el símbolo. Los monumentos a la migración, a la ausencia, al esfuerzo traducido en blog concreto y pintura. ¿Sí? La siguiente, por favor. Con estas grandes separaciones que identificamos, nosotros llegamos a la conclusión que la importancia del contexto regional y urbano en la arquitectura contemporánea es muy importante. Al existir una relación directa entre el modelo de la ciudad, o sea, esto que decían ustedes, la ciudad central, en donde hay un tipo de, la densidad es menor, o la densidad periférica, o la ciudad periférica, en donde básicamente tenemos asentamientos irregulares o fraccionamientos típicos. Esta condición del modelo de ciudad, los costos de la infraestructura, ¿verdad? Lo que decían hace rato, 3 horas para ir, 3 horas para venir, pero eso tiene un costo en la movilidad, ¿no? Los recursos naturales y sociales, hay que reflexionar que la existencia de regiones geográficas impone cambios tecnológicos y sociales que influyen en la generación de las formas en el diseño, lo cual condiciona los criterios para la transformación de signos y mensajes a través de la forma arquitectónica. La siguiente, por favor. Las más significativas y novedosas aportaciones de la arquitectura en los últimos años es la importancia otorgada a los sentidos. O sea, en la arquitectura libre y en la arquitectura, en los asentamientos irregulares, eso es de vital importancia. Volvemos al punto de que la función es lo de menos, sino el símbolo de lo que representa y lo que me produce en los sentidos. La percepción también, ¿no? O sea, es mi casa, no es la casa de otra persona, es mi casa. Entonces, es una condición de la percepción en donde también juega un papel importante la experiencia humana. Por ello, la atención consideramos que debe enfocarse en el objeto arquitectónico integrado al contexto, orientado al interés de un modo en que se entrelacen los procesos y en su significado histórico y cultural. O sea, validar la arquitectura contemporánea no solamente es válida en México, no es solamente validar la forma
y la condición material de eso, sino el significado histórico y cultural que esa forma tenga en nuestra forma de vivir el espacio. La siguiente, por favor. En la cultura contemporánea ya no se entiende el proyecto de arquitectura como un ejercicio de resolución de problemas, sino una composición de problemas, porque es un reflejo de lo que estamos viviendo, de lo que estamos percibiendo en nuestra condición contextual. La mayor complejidad, por tanto, en la arquitectura mexicana y la necesidad es no la necesidad de organización, no es la necesidad de organizar formas ni organizar espacios, sino nos obliga o nos conduce a la colaboración multidisciplinar. O sea, nos implica el surgimiento de temáticas que restablezcan la relación de la arquitectura con su contexto y que evitan la autonomía formal y su separación del medio natural. O sea, ¿qué significa esto? Que no es un problema formal solamente de un arquitecto, sino es un problema de múltiples disciplinas sociales, económicas, de diseño, las que intervienen en la producción de estos elementos arquitectónicos. La siguiente, por favor. En la práctica actual se retoman temáticas como la ecología, el medio ambiente, la migración, o sea, por eso les decía eso de la arquitectura libre y del mundo, ¿verdad? Se toman como condición la planificación urbana, la participación ciudadana, las nuevas tecnologías y las metodologías del diseño, hasta lo referente a la arquitectura como un producto de consumo. O sea, tampoco podemos tener la idea romántica, que eso no, si no, imagínense, nuestros alumnos no estudiarían arquitectura, ¿no? Porque no tendrían cómo vivir si pensamos en una idea muy romántica de la arquitectura. También debe ser un producto de consumo, ¿no? También debe ser un producto de consumo. La siguiente, por favor. Las cualidades asociadas a estas temáticas podrían definirse mediante lo artístico, la necesidad, la materialidad, la dialogicidad, el entendimiento y la racionalidad. Este punto de lo racional es muy importante, y yo pienso que es muy importante, sobre todo en los asentamientos irregulares y en los asentamientos populares. Hay una racionalidad en lo que se está produciendo. A veces no tenemos la misma valoración porque no entendemos los códigos ni los significados, pero hay una valoración, hay una referencia de racionalidad en eso, en donde nosotros tenemos la obligación de entender cuál es esa racionalidad y cuál es el signo que nos está produciendo. En resumen, las temáticas más atendidas en la arquitectura contemporánea mexicana, obviamente es lo artístico, y en eso artístico viene el concepto de estética, que puede ser bastante elástico, ya vimos eso, ¿verdad? O sea, a nosotros a lo mejor un color muy fluorescente, podríamos decir que no, qué horror, ¿verdad? Y otros dicen, ay, es maravilloso. Entonces, lo artístico en toda su extensión, en la extensión más amplia del concepto, la habitabilidad, lo técnico, lo urbano y sobre todo la valorización que hagamos de eso cuando respiramos o cuando tengamos una relación contextual de la arquitectura que estemos observando. El siguiente, por favor. En la arquitectura contemporánea se rechaza la producción de artefactos despersonalizados e idénticos. Por tanto, los creadores experimentan nuevas formas arquitectónicas. El interés de personalizar la producción convierte al diseñador contemporáneo en un artesano, ya que se materializan las ideas mediante la prefabricación digital. Esa de la prefabricación digital se da básicamente en las escuelas, pero la prefabricación
en la autogestión. Eso es maravilloso. O sea, construyo este muro, tengo otra condición, lo materializo. Fíjense la diferencia entre la digitalización, estoy en 3D, pero en una escala muy relativa, y la materialización en un asentamiento popular. Ahí lo tengo en 3D, en escala 1 a 1, y si no me gusta, lo tumbo y lo vuelvo a hacer, ¿no? O sea, entonces tenemos allí otra idea diferente de la materialización de la arquitectura y de la prefabricación digital. Una es prefabricación digital en el espacio virtual, y otra es la materialización digital en el espacio formal. O sea, es súper interesante esta idea. La siguiente, por favor. El diseño de la arquitectura no debe circunscribirse únicamente a la búsqueda del ahorro energético. O sea, esto, al estar en boga, al tener este problema del cambio climático, bueno, todo el mundo quiere atenderlo, ¿no? Pues, y no está mal, pero y se aborda el reciclaje de residuos, la reducción de la contaminación, sino creo que lo más importante es perseguir la integración con el ambiente y mejorar la calidad de vida de sus usuarios. Cuando tenemos esta idea de la integración con el ambiente, es volver en las escuelas de arquitectura, sobre todo, a criterios tan básicos como la orientación, ¿sí? La doble ventilación, o sea, algo que en el pasado nosotros no teníamos acceso a las tecnologías y se resolvía. Entonces hay que volver a esos principios y buscar esta integración con el ambiente. La siguiente, por favor. También la arquitectura contemporánea explora la subjetividad como condición para concebir y explicar los proyectos, lo cual se refleja en enfatizar mediante la forma, experiencias y sensaciones espaciales entre las personas y los objetos construidos. Esta condición ha producido una valorización positiva de la arquitectura regional, vernácula, sobre todo respecto a la sensibilidad frente a las condiciones de la luz, el viento y la temperatura. O sea, hay que retomar estas ideas que hemos estado perdiendo en aras de que la tecnología puede resolver esas condiciones, ¿no? El siguiente, por favor. Se debe analizar, por tanto, el equilibrio entre conceptos y emociones. La belleza, el entendimiento contextual, y yo enfatizaría mucho esta idea del entendimiento contextual, que es la parte cultural, la física, la social y lo climático, ¿verdad? La social es muy importante porque si no, imagínense, esta referencia del 66% de nuestra producción, de nuestra construcción en población periférica de la ciudad, o sea, no tendría valor, y eso no es posible. La arquitectura producida en asentamientos populares también debe revalorarse, también es patrimonio bajo otra perspectiva un poco más amplia de lo que realmente es la arquitectura contemporánea, y por tanto esta idea del entendimiento contextual es muy importante. La sensibilidad, vista como un ritmo, la textura, la iluminación, las alturas, las jerarquías visuales, las percepciones, los claros oscuros, la justaposición de planos, la armonía y la cohesión espacial, buscan valorar la edificación, que es altamente expresiva y funcional. Fíjense, yo siempre hago esta comparación entre la arquitectura producida por técnicos y la arquitectura producida por el habitante, ¿no? Hay dos tipos de valores muy importantes allí, pero generalmente no las contextualizamos ni las referenciamos. Solamente aceptamos como arquitectura a la producida por técnicos, y no debe ser así. O sea, debemos entender que ambas son altamente funcionales.
altamente funcionales, ¿no? En otros términos, y son altamente expresivas también, con otros códigos de valor y que nosotros tendríamos que abrirnos a ellos. La siguiente, por favor. En relación con la materialidad, características como el juego de materiales y texturas, el contraste de tonalidades y las capacidades técnicas permiten explorar condiciones expresivas de los materiales. La siguiente, por favor. En la arquitectura contemporánea no se crean espacios físicos, sino se comunican ideas, emociones y significados. Por ello se busca diseñar espacios flexibles con conexiones sensoriales entre espacios, acentuando sobre todo la percepción visual mediante el uso de materiales, color e iluminación. Sí, ya vamos a terminar. Junto a la ornamentación y las formas completas, el color ha regresado a la arquitectura. Fíjense ustedes los procesos que se dan en los asentamientos irregulares. ¿Qué es lo que se buscó? ¿Sí? A toda esa masa gris se empezaron a hacer intervenciones del color. O sea, la arquitectura ha regresado, el color ha regresado a la arquitectura. Con esas cosas se le está dando dar como una condición diferente de valorización a la arquitectura producida en la periferia. Superficies y volúmenes se transforman en planos, colores y en formas complejas. Bueno, el diseño que se hizo en varias de esas intervenciones le dan una condición de bajo relieve que si nosotros estamos en el espacio es muy difícil de percibir. Bueno, la siguiente, por favor. En el proceso proyectual, el sentido de identificar todo aquello que reconocemos y adoptamos como propio se constituye a partir del reconocimiento de elementos, materiales, signos y valores particulares de un lugar y su cultura. O sea, volvemos al punto de que la arquitectura tiene que estar siempre referenciada a los lugares. O sea, no podemos realizar una referencia, ni una comparación, ni una valoración de la arquitectura contemporánea si no tenemos en cuenta su condición situacional. La siguiente. Y ya se los comentarios. Bueno. En el diseño arquitectónico y urbanístico, la disposición de los edificios, plazas, calles y paisajes, el uso del color, la forma, los materiales y la iluminación son esenciales en la experiencia. La naturaleza y el paisaje, así como los lugares con una fuerte carga histórica, cultural, también influyen profundamente en la percepción estética. En Latinoamérica, la producción arquitectónica, quizás por nuestra realidad económica y por nuestras diferencias climáticas y geográficas, ha tenido contrapuntos importantes. Por ello, el sentido del lugar, la sostenibilidad, la adaptabilidad climática y paisajística, la vinculación con usuarios, las funciones del espacio, la aplicación de saberes tradicionales, la identidad y algunos criterios estéticos han producido ejemplos de arquitectura contemporánea en donde la contextualización es una variable relevante. La arquitectura muestra una creciente diversidad, una complejidad de necesidades y una amplia gama de perspectivas que le otorgan un carácter múltiple, donde se identifican patrones arquitectónicos que responden a diferentes contextos, lo cual refuerza la identidad social y arquitectónica de los territorios. Muchas gracias y los invito a ver la arquitectura contemporánea con otros ojos, estar más abiertos, con una apertura mucho más amplia y a entender que la contextualización, y no es solamente la contextualización física del territorio, sino la contextualización social y cultural e histórica, nos permiten valorarla de una forma diferente.
Gracias. Muchas gracias, Elizabeth, por esta interesante práctica y además esta otra forma de entender la arquitectura contemporánea